Querida iglesia, bienvenidos a una transmisión más, bienvenidos a un domingo más en donde podemos alabar a nuestro Dios. Ya llegó la Navidad, ya está encima de nosotros, ya estamos allí y por supuesto que no podemos dejar de hablar de este hermoso relato de la Navidad. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. El día de hoy vamos a estar hablando del misterio de la Navidad, el misterio de la Navidad, y quiero invitarles a tener sus Biblias allí listas en un pasaje que no precisamente es muy navideño, que no precisamente es el que usamos habitualmente en Navidad, pero que dice mucho de este misterio de la Navidad, y es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, y voy a tomarme el privilegio de leerlo. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leemos este pasaje, que no es propiamente un pasaje en donde se narra el relato de la Navidad, tenemos que hacernos algunas preguntas muy interesantes. Y cuando se acerca la Navidad, y especialmente en un contexto como el que estamos ahora, en donde todo es incierto, no sabemos si vamos a celebrar con la familia o no, no sabemos si es posible que tengamos una reunión como antes. En fin, hay muchas cosas que son inciertas en este momento. Ante esta situación, hay verdades inamovibles en la palabra del Señor que pueden dirigirnos, que pueden animarnos, ayudarnos y que pueden darnos orientación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacernos algunas preguntas. Y la pregunta que debemos hacernos, la primera es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esta es una pregunta histórica, es una pregunta importante, es una pregunta que se hicieron desde el primer siglo, los líderes de la iglesia en los primeros siglos. Y déjenme decirles esto: muchas herejías surgieron en base a la respuesta a esta pregunta. Es increíble pensar que la respuesta a esta pregunta puede determinar muchas cosas en tu vida y en la mía. Todos necesitamos hacernos esta pregunta y responderla. Cuando nosotros pensamos en esta pregunta, analizamos la pregunta y llegamos a nuestras conclusiones, esa pregunta puede dirigir nuestras vidas en una dirección o en otra. Y es increíble pensar que el bebé en ese pesebre hermoso que vemos en las imágenes de los nacimientos y que leemos en la historia bíblica, ese bebé es Dios hecho carne. Y una vez que aceptamos esta verdad de la palabra, entonces todo tiene sentido. Cuando Jesús hace milagros, cuando lo vemos caminar sobre el mar, cuando lo vemos sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, cuando vemos todas esas cosas, ahora todo cobra sentido. Solamente si creemos que Jesús, ese bebé pequeño en ese pesebre, es Dios. Y si Jesús es Dios, y si ese bebé es Dios, entonces todo lo demás que rodea la Navidad, las luces, el árbol, los adornos, la cena, todo eso queda en segundo plano. Porque el Dios Todopoderoso del universo quiso venir a este mundo para transformar nuestras vidas. Pero esta respuesta es una respuesta personal, que va a tener repercusiones personales para ti.
Solo para ti. Es una pregunta que aunque se la hagan tus padres o tus familiares, quienes quieran que sean, mientras tú no te la hagas y no la respondas tú mismo, tú misma, entonces nada va a cambiar. Y la respuesta a esta pregunta tiene repercusiones eternas para cada una de las personas que vivimos en este planeta. La vida eterna de todos, la tuya, depende de tu respuesta a esta pregunta. Ahora, entonces tu respuesta sobre quién es Jesús va a determinar la forma en que tú vives. En la iglesia, si no tenemos cuidado al hablar de la Navidad, podemos hablar de los pastores, podemos hablar de los ángeles, podemos hablar de los sabios, de José, de María, de muchas cosas. Pero el misterio de la Navidad no se encuentra en las circunstancias del nacimiento, que sí es cierto, fueron muy particulares, y que no hay otra persona en el mundo que haya nacido de esta manera y en estas circunstancias. Pero el misterio de la Navidad no se encuentra en las circunstancias del nacimiento, sino en la identidad del bebé que estaba en el pesebre. Y a ese punto es al que quiero que lleguemos, porque lo que necesitamos hacer hoy es ver al bebé del pesebre con otros ojos diferentes. A veces lo vemos como una criatura muy tierna, muy hermosa, y pensamos en una historia maravillosa como la del nacimiento, en donde tuvieron que vivir muchas vicisitudes, José y María, para finalmente llegar al punto en donde nacería Jesús. Pero Jesús es mucho más que eso. Y necesitamos ver al bebé con ojos diferentes. Presta mucha atención a esto, porque aquí es a donde quiero llegar. En primer lugar, el bebé del pesebre es Dios. El bebé del pesebre es Dios. Observa lo que dice el verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dicen los eruditos bíblicos que Cristo es la morphe theu. ¿Qué significa eso? La forma de Dios, la verdadera y plena expresión o revelación de Dios al hombre. Y Pablo, cuando menciona esto, lo menciona como siendo o subsistiendo en forma de Dios. Es decir, Cristo es uno con Dios. La revelación de Dios en Cristo es una revelación real, profunda, grande, poderosa. Y no tenemos tiempo de ver todo lo que la Biblia dice al respecto. Sin embargo, en toda la Biblia encontramos un testimonio poderoso de que Él es la imagen misma del ser de Dios, como dice Hebreos 1:3. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, Él mismo lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharlo a Él. Escuchar a Jesús decir. Observen lo que dice. Él es uno con el Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, dice la Escritura. Segunda cosa que Él mismo dice, Él tiene autoridad para perdonar el pecado de los hombres y es juez. ¿Recuerdan allá en Marcos 2 esa sanidad del paralítico? Bueno, antes de que Jesús lo curara, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces la multitud se agita y responde, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Exacto, Dios. Ellos sabían que Él estaba afirmando su divinidad y haciendo valer su derecho y su autoridad para perdonar pecados como Dios. Pero hay otras cosas que otras personas están diciendo sobre Jesús. Tenemos que escuchar a Jesús y tenemos que escuchar a los demás. Observen lo que dice la Escritura. Juan 11:3 dice, del 1 al 3 dice, Él es el creador eterno de todas las cosas. Y Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué más dice la Escritura? Varios pasajes. Él es el sustentador soberano de todas las cosas. Y Pablo dice ahí en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Por Él todas las cosas fueron creadas. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 2:9 dice, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Entonces,
Él es el creador eterno de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Colosenses 1:17 dice que Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Lo ven el testimonio? El suyo propio y el de otros, que dicen con toda claridad que el bebé del pesebre es Dios. Así que tenemos que considerar algunas opciones. Si Jesús dijo todas estas cosas, si Jesús hizo todas estas cosas, si otras personas dijeron todas estas cosas de Jesús, hay algunas opciones que considerar. La primera, ¿es Jesús un mito? ¿Es Jesús un mito? Porque todos estos relatos del Evangelio fueron entonces fabricados, fueron inventados por alguien. Bueno, déjame decirte un dato muy interesante. La fiabilidad histórica de los evangelios es mucho más reconocida que la de cualquier otro libro de la época pasada, de la historia pasada, del mundo antiguo. Arqueólogos, antropólogos, tanto seculares como religiosos, estudiosos, todos dan testimonio de la veracidad de los evangelios. Otra posibilidad, ¿es Jesús un mentiroso? Bueno, si Él no es una leyenda, entonces es un mentiroso. Muchos eruditos seculares afirman que Jesús fue un hombre humilde y manso. Bueno, si Jesús era un hombre humilde y manso, entonces ¿por qué iba diciendo por allí que era Dios y Él no era Dios? ¿Podrían llamarlo humilde? Y si estaba afirmando ser Dios sabiendo que no lo era, entonces era un mentiroso. ¿Lo ves? Otra opción, ¿es Jesús un lunático? Es decir, si Él iba por ahí diciendo que era Dios y no lo era, entonces algo estaba mal en su cabeza. Algo estaba mal. Y eso lo convertía en un lunático. Sin embargo, muchos lo han considerado uno de los más grandes maestros de la religión. No es posible que Jesús sea uno de los más grandes maestros religiosos en la historia de la humanidad si Él fuera un lunático. Ahora, el núcleo de su enseñanza era la afirmación de que Él era Dios. Y a menos que tú estés dispuesto a aceptar esto, entonces Él es un mentiroso, un lunático o es una leyenda. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: usted lo puede tomar por tonto, usted puede escupirle y matarlo como a un demonio, o usted puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humanista. Él no abrió esa posibilidad y no tenía intención de hacerlo. Esto es lo que dice C.S. Lewis. ¿Has oído esa versión, esa posibilidad? ¿Jesús fue un gran maestro? Bueno, lo fue, pero fue mucho más que eso. ¿Qué es entonces? ¿Quién es Jesús? Es el Señor. Es el Señor, y entonces Él se identifica plenamente con Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Señor. Él mismo dice: el Padre y yo uno somos. Pero ese bebé en el pesebre no solo era Dios, también era humano. No solo era divino, era humano. Observa lo que dice el verso 7 de este pasaje que estamos estudiando. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ese bebé en el pesebre era un humano literalmente, Dios hecho carne, presentándose a nosotros con todas las cualidades y características de un ser humano. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, tenía un cuerpo humano. Nació físicamente como un niño, creció, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo un cuerpo que necesitaba descansar, dormir, alimentarse, etcétera, etcétera. Tuvo un cuerpo humano. Pero además, tuvo una mente humana. Observen lo que dice Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ese bebé no se quedó siendo un bebé. Eventualmente fue un adolescente, y luego un joven, y luego un adulto. Y con todo ese crecimiento, funcionó de manera normal su crecimiento emocional, espiritual y físico, por supuesto. Pero además tenía emociones humanas. Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró,
Jesús sintió angustia, Jesús sintió dolor, Jesús sintió tristeza. Y por todas estas razones Jesús se identifica plenamente con nosotros. Así como Jesús se identifica plenamente con Dios porque son uno, así se identifica plenamente con nosotros porque Él es plenamente humano. A veces nosotros tendemos a minimizar la humanidad de Jesús, pero lo cierto es que era tan humano como tan divino. Todo ese misterio en la misma persona, y ahí es donde radica el misterio de la Navidad. ¿Cómo es posible eso? Bueno, Él conocía nuestras luchas, Él las conoce nuestras luchas. Y Hebreos 4 dice que Jesús fue tentado igual que nosotros. Él conoce nuestro dolor, sufrió burlas, sufrió críticas, sufrió muchas situaciones que lo hicieron sentir el dolor profundo. Estando Él en la cruz colgado, mucha gente lo injuriaba y lo criticaba y decía y le escupían y muchas cosas como esas. Así que Él conoce nuestro sufrimiento. ¿Te has sentido angustiado? Jesús también lo estaba antes de llegar a la cruz. Él te entiende. Cuando caminas a través del dolor y la tristeza y el dolor por el que a lo mejor muchos de ustedes están enfrentando, Él lo entiende. Él es capaz de simpatizar porque ha vivido experiencias parecidas a las que nosotros tenemos que vivir constantemente porque era humano. Pero además, ese bebé en el pesebre es el Salvador sin pecado. Es el Salvador sin pecado. Verso 8. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que otras personas lo percibieron como un hombre, como uno de ellos. Él se inclinó a tal punto en el que finalmente la gente no lo reconoció, ni siquiera su propia creación. No se dieron cuenta quién era, que Él era el Salvador. Ni siquiera por los que estuvieron más cerca de Él. Pero observen qué cosa tan curiosa. No solamente ellos no lo reconocieron, sino que además Él decidió sujetarse a ellos. Obedeció a sus padres. Yo me imagino que debió haber sido un poco extraño pensar, bueno, tengo que obedecer a los padres que yo creé. Me imagino que ha de haber sido difícil pensar, tengo que someterme a lo que estas personas deciden sobre mi vida, pero yo los creé a ellos. Y a medida que él iba creciendo y que iba desarrollándose su vida como ser humano, trabajó para la gente. Trabajó para la gente. Se tuvo que someter a su autoridad. Y esa es la imagen. Este Salvador sin pecado se sometió, se humilló. Entonces lo que encontramos en Jesús es una revelación de Dios mismo en su humillación, por su humillación. El Creador soberano vino a ser esclavo de la creación. Pero también vemos en Él la salvación por sustitución. ¿De qué estamos hablando aquí? Que el Hijo perfecto pagó el precio por el pecado de los imperfectos como tú y yo. Porque para Él ser obediente hasta la muerte, cuando no tenía ningún pecado por el cual morir, lo que tuvo que hacer era poner su vida en lugar de los que sí tenemos pecado y sí debíamos morir, que somos tú y yo. Ninguno de nosotros está capacitado para morir por otras personas, y el único que pudo satisfacer el pago, el precio de nuestra libertad, el pago de la ira de Dios por nuestro pecado, es Jesús. Y ese Jesús nació en un pesebre para morir en tu lugar y en el mío. Para nosotros, especialmente en estos días, tristemente lo digo, la muerte es lo más normal. Ya nos estamos acostumbrando a escuchar las cifras de todos los días de los muertos que esta pandemia nos ha dejado.
Y todos sabemos que la muerte es algo inevitable, es parte de nuestra vida y obedece al pecado. Es una de las consecuencias. Pero para él no era así. Él no había pecado. Él no tenía ninguna razón por la cual la muerte fuera algo natural en él. Sin embargo, decidió ir a la muerte en obediencia al Padre, en sumisión al Padre y además para darnos salvación a ti y a mí. La realidad es que Él nació para morir. Cristo nació para morir. La Navidad, en términos generales, no solo se trata del nacimiento de un hermoso bebé en condiciones terribles. La Navidad se trata de la bendición de saber que ese bebé nació para pagar el precio de tu redención y la mía si decidimos poner nuestra confianza en Él. ¿Y qué clase de muerte fue? Una muerte vergonzosa. Según los estándares del primer siglo, no hay una experiencia peor, ni más repugnante, ni degradante que morir en una cruz. Los que morían en la cruz eran tratados de malditos, eran desnudados, eran ofendidos, eran escupidos, eran maltratados de todas las maneras que te pudieras imaginar. Dicen los eruditos bíblicos que lo que se ve en la película, esta famosa película de Mel Gibson sobre la pasión, se queda corto con lo que realmente pasó. Y cuando uno ve la película y ve la brutalidad del castigo que Jesús recibió, es imposible no sentir un dolor profundo en el corazón. Es imposible. Fue una muerte dolorosa, vergonzosa. Fue una muerte maldita que Jesús, ese precioso bebé del pesebre, no merecía, pero a la que quiso ir en obediencia al Padre. El resultado es que entonces ahora tú y yo podemos gozar de una nueva vida. Una vida transformada, una vida diferente. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora nuestra vida es distinta. ¿Por qué? Porque su vergüenza se convierte en nuestro honor. Ahora podemos estar delante de Dios sin sentir ninguna vergüenza, sin sentir ningún temor. ¿Por qué? Porque la vergüenza de Cristo ahora es nuestro honor. Y Dios nos ha vestido de justicia a través de la muerte de Jesucristo. Y entonces nos sentimos honrados en su presencia, porque no mereciéndolo tenemos la bendición de ir hasta el trono de la gracia, dice la Escritura, para alcanzar misericordia. ¿Te das cuenta que la Navidad es mucho más que unos cuantos regalos y un árbol de Navidad y una cena? Si tú lo puedes hacer, qué bueno, hazlo. Qué bueno, qué bendición, disfruta. Pero recuerda que la Navidad tiene mucho más que ver que solo eso. Su vergüenza se convierte en nuestro honor, pero su dolor es nuestra alegría. La palabra dice que por su llaga, por su dolor, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados, sanados. Y su maldición se convierte en nuestra bendición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros. Así que el resultado es una vida transformada y gloriosa. El bebé en el pesebre es Dios, es hombre, es el Salvador, pero también es el Señor exaltado. Es el Señor exaltado. Versos 9 al 11 de este pasaje que estamos estudiando. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Este bebé en el pesebre
es digno de tu adoración, porque es el Salvador sin pecado y nació en Navidad para morir por los pecadores como tú y como yo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Tenemos dos opciones. La primera de ellas es rechazar a Jesús como Señor. Tú puedes rechazar a Jesús, al bebé del pesebre, o puedes llamarlo loco, o puedes llamarlo mentiroso, o puedes simplemente pensar que es un mito muy hermoso que alguien se inventó, pero no debes olvidar que un día tendrás que doblar tu rodilla ante el Rey. No lo olvides. Porque la Escritura dice que tu rodilla será doblada. Cada persona en este planeta va a ser doblada su rodilla delante del Señor, y eso no depende de una decisión que se determina. Toda rodilla se doblará un día y toda rodilla le llamará Señor. La pregunta es, ¿quieres doblar tus rodillas hoy y responder al nacimiento de Jesús de esta manera, o quieres esperar al momento cuando ya sea demasiado tarde? Porque en ese momento, cuando toda rodilla sea doblada, será porque ya se ha emitido un juicio. Si tú esperas hasta que sea demasiado tarde, después de que esta vida haya terminado, pues sería muy negligente en esta semana previa a la Navidad no decirte esto basado en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que el tiempo es ahora. Sí, tú tienes la oportunidad de rechazar a Jesús, la tienes. Pero debes saber que un día todas las personas de la humanidad van a presentarse delante del Señor y sus rodillas serán dobladas. Y entonces vendrá la condenación eterna. Estarás solo en su pecado ante un Dios santo, y entonces recibirás el pago justo a tus acciones, el pago justo a tus decisiones en un juicio infinito. Así que la Navidad es mucho más que una serie de beneficios y ofertas comerciales. La Navidad tiene más que ver con que está en juego tu eternidad. Está en juego lo más importante de la vida, que es la eternidad. Y si tú decides rechazar a Jesús como Señor, igualmente tu rodilla será doblada, pero habrá una condenación eterna. La otra opción que tienes es recibir a Jesús como Señor. Y entonces doblar tu rodilla hoy, reconociendo que Él es, que ese bebé es Dios, es hombre, es el Salvador sin pecado y es el Señor que merece toda nuestra adoración. Y la consecuencia de tomar esa decisión la podrás empezar a vivir desde hoy mismo. Desde hoy mismo, tú dobla tu rodilla y dile: Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo para rescatarme de mis pecados. Y entonces vas a empezar a disfrutar de la bendición de tener un Señor como lo es Jesucristo. Lo que tienes que hacer es confiar en Él, creer que Él te ha perdonado tus pecados y que ha cubierto tus pecados con su sangre derramada en la cruz. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú has tomado la decisión de creer en Jesús en el pasado, gloria a Dios, no dejes de doblar tu rodilla y de decirle: Señor, te alabo porque tú eres digno. Y si tú nunca antes has tomado esa decisión, hoy es el día para hacerlo, porque hay una consecuencia eterna. Así como hay una consecuencia de rechazarlo, hay una consecuencia de recibirlo, de aceptarlo. Y esa es la celebración eterna. La Biblia promete que el día en el que seamos llamados a la presencia de Dios, sea porque muramos o porque Él nos lleva, Él pondrá delante de nosotros todas nuestras acciones y habrá una
un veredicto, pero si tú decidiste poner tu fe en Jesucristo, creer que Él es ese Señor, que es digno de toda tu adoración y que Él murió en tu lugar, entonces gozarás de una celebración eterna con Él. No de una condenación eterna, sino de una celebración eterna. La promesa de Dios en su palabra para todos los que creen en su Hijo es vida eterna. Es un lugar reservado en las mansiones celestiales para ti, en donde todo lo que hoy te agobia, te hace sufrir, te preocupa, te angustia, no existirá más. Y gozarás de la presencia del Dios Todopoderoso del universo por siempre y siempre. Y tu único trabajo será adorarlo, será alabarlo. Así que la Navidad es mucho más que unos regalos, una cena, un tiempo familiar. Este año, que es tan complicado, tan sui generis, especialmente en estos tiempos de Navidad, en donde tal vez nos sentimos tristes porque a lo mejor no vamos a poder recibir a la familia como lo haríamos en otras ocasiones, en donde nos sentimos tristes porque no hemos podido ir a compartir con los amigos, con los compañeros de trabajo, no hemos podido tener fiestas como en otras ocasiones en este tiempo sucedería. Hay algo mucho más importante por lo cual regocijarnos y mucho más importante que atender en esta Navidad. Y esa verdad es que Cristo nació. Y Él es Dios, el Dios Todopoderoso del universo. Y Él es hombre y entonces te entiende, sabe tus sufrimientos, tus luchas. Te puedes identificar con Él y Él contigo. Y Él quiere tener una relación íntima y personal contigo a través de la cual pueda enseñarte y guiarte. Pero además Él es el Salvador sin pecado. Es el único que puede darte la salvación que tú necesitas, porque no pecó y está dispuesto a hacerlo. Ya lo hizo. Y finalmente, Él es el único que merece toda nuestra adoración. C.S. Lewis resume esto de la siguiente manera. Él dice: ¿qué vamos a hacer de Cristo? No hay duda de lo que podemos hacer con Él. Es enteramente una cuestión de lo que Él pretende hacer con nosotros. Usted debe aceptar o rechazar esa historia. El regalo ya está dado. La pregunta es: ¿tú ya lo recibiste? ¿Tú ya lo aceptaste? ¿Tú ya lo hiciste tuyo? ¿O no? Porque si ya lo hiciste, gloria a Dios. Alábalo con tu vida, vive una vida de adoración y no dejes pasar esta Navidad para que el mundo sepa que Jesucristo es el centro de la celebración. Pero si tú no has recibido ese regalo, está disponible para ti ahora. Está disponible para que tú lo tomes y digas: Jesús, creo en ti. Y a partir de hoy decido poner mi vida en tus manos para que tú gobiernes mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y todo en mi vida. Porque quiero ser tuyo. Y lo que Él va a hacer es abrazarte, amarte y transformarte para que seas cada día más como Él. Decídete hoy a creer que el bebé del pesebre es Dios hecho hombre. Es el Salvador sin pecado y es el Señor digno, merecedor de toda nuestra adoración. Y no dejes que las circunstancias que rodean en particular esta Navidad, este año, opaquen la verdad brillante del Evangelio, que Jesucristo trae salvación, haya pandemia o no la haya. Transforma los corazones, haya pandemia o no la haya. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de celebrar que tú naciste. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel y eres amoroso, porque eres Dios, el Dios todopoderoso del universo, porque eres hombre, Señor, y entonces entiendes nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras luchas, nuestros problemas, porque eres, Señor, el Salvador sin pecado, y porque eres el único digno de adoración.
concede, Padre, que esta Navidad eso suceda en nuestra vida. Te adoremos, te demos todo el honor y toda la gloria de la que solo tú eres digno. Gracias, Dios, por tu amor y bondad y por todo lo que eres y haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.